La dirección lo que debe primero poner en práctica es el garantizar este derecho a la objeción. Lo que espero o esperamos, que si realmente los grupos parlamentarios están a favor y se aprueba la proposición no de ley, pues que la Consejería dé pasos adelante para, a través de la gerencia del UBU, de la dirección del UBU, implantar pues la interrupción dentro de la cartera de servicios del UBU. Ya estamos aquí, buenas noches. Acuerdo en las Cortes para que la sanidad pública de Castilla y León garantice la práctica de abortos en sus hospitales. La única limitación será la objeción de conciencia de los sanitarios. En Burgos, de momento, 4 de 25 ginecólogos lo están apoyando. Esta pandemia ha generado nuevos perfiles profesionales, puestos destinados a garantizar la prevención y seguridad de los trabajadores, pero también la adaptación al teletrabajo o el comercio electrónico. Profesionales que ahora controlan la temperatura, que controlan los accesos, que controlan los aforos. Incluso también tenemos una demanda importante de profesionales en la prevención. No todo el mundo podrá disfrutar este verano de las piscinas municipales de la capital. Las 3 de Burgos abrirán sus puertas el lunes, pero solamente podrán acudir quienes estén abonados al servicio municipalizado de deportes. El aforo será del 75%. Sabemos que es una medida que puede llegar a ser polémica, pero como digo, lo que hemos aprobado hoy es un protocolo exigente, pero que tiene que responder a lo principal, que es esta crisis sanitaria con la que todavía estamos. En deportes, José María Salmerón ya no es entrenador del Burgos Club de Fútbol. El club y técnico llevaban negociando varias semanas una solución, pero no se llegó a ningún acuerdo. Su sustituto será Julián Calero. Avanzamos el tiempo, mañana continuará la atmósfera inestable y de nuevo habrá tormentas por la tarde que dejarán gran aparato eléctrico y chubascos fuertes con granizo, sobre todo por el este de la provincia. Y hoy nuestra mesa de actualidad está compuesta por el abogado Joaquín Delgado. Buenas noches. A su lado, el exsecretario de los socialistas de Burgos, José María Jiménez. Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ya os damos vacaciones en la 8, a partir de hoy. Pues gracias. Lo que pasa es que llegamos a esta fecha como con la mente rara, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado estas últimas 3 semanas. 3 meses, perdón. La verdad es que cuesta pensar que van a llegar las vacaciones, ¿verdad? Si nos traes 15 días más no pasaría nada, ¿no? Ah, bien, ¿no? Da gusto que quieras seguir trabajando. Yo, por mí, genial. Sí, porque efectivamente, bueno, los planes además se han trastocado, con lo cual me imagino que como a todo el mundo tenemos que ir acomodando nuestra vida a nuestra nueva normalidad y eso pues también trastoca pues las posibilidades de vacaciones, las posibilidades también de pensar en el ocio y en el tiempo libre, que es lo que creo que hay que pensar, o una de las cosas que más que hay que pensar en el verano. Claro. O sea que vosotros lo que están llamando la época, la era post-COVID, que yo no la tildaría así de momento, pero bueno, están hablando de ello, vosotros bien nos ha afectado, ¿no? El salir al mundo en el ruido ha sido bueno, la verdad es que irrelevante. Depende un poco de lo que cada uno haya hecho. Yo como no he parado de trabajar durante el confinamiento, y es verdad que ahora encima tenemos más trabajo porque algunas cosas que estaban paralizadas por el COVID se han reactivado ahora, pues la verdad es que no noto mucho la diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora mismo es complicado planificar las vacaciones, porque todavía no hay vuelos, todavía los hoteles todos te avisan de que a ver qué pasa, es decir, seguramente haya que esperar unos pocos días más para poder concretar algo más dónde nos vamos a marchar, ¿no? Si es que nos vamos a marchar. Decía Chema que más trabajo, pues en los juzgados ni te cuento. Sí, bueno, ahora a partir de ahora va a haber mucho trabajo y es más, lo que tradicionalmente era el mes vacacional de los abogados, que es el mes de agosto, pues con la pandemia pues se ha limitado a solamente 10 días, con lo cual los abogados en principio vamos a tener que renunciar a nuestras vacaciones por lo menos a partir del día 11 de agosto, que tendremos que estar pendientes de nuestros asuntos, de nuestros clientes y de los juzgados, porque esos días van a ser hábiles y por lo tanto susceptibles de hacer actuaciones judiciales, entre ellos los juicios. O sea que van a ser hábiles por primera vez, ¿no? Por primera vez en la historia. Por primera vez desde que se instauró que el mes de agosto era mes inhábil judicial, que por otro lado fue una buena idea porque es mucho mejor en concentrar las vacaciones en la Administración de Justicia en un mes, porque así
no se provoca que las vacaciones de cada uno de los intervinientes en un proceso judicial, de un perito, de un testigo, de los propios jueces, interfieran en todo lo que es los meses vacacionales, ¿no? Sin embargo, si se concentran las vacaciones en un mes solo, pues, bueno, pues lo que se hace es que solamente en ese tiempo se paralicen las actividades judiciales, y no todas, porque no hay que olvidar que las actuaciones urgentes, las actuaciones de la instrucción de los delitos, etcétera, etcétera, o de la investigación de los delitos, pues siempre está abierta y no se para nunca, ¿no? Bien, pues muchos temas de los que hablar, lo hacemos, ya saben, en 3 minutos. Ahora sí, vamos ya con nuestra mesa de actualidad aquí con Joaquín Delgado y José María Jiménez. Vamos a comentar al principio que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya se ha pronunciado. El dueño que instaló un cenador en el tramo de la muralla junto a la calle Trinas tendrá que retirarlo. Un asunto que lleva coleando mucho tiempo. No sé si lo recordáis, Joaquín. Sí, lo recuerdo bastante bien. Yo creo que como todos los burgaleses, ¿no? Cuando se pasa por ahí, bueno, pues yo creo que es una pequeña patada en la retina, ¿no? Lo que se produce. Es decir, bueno, pues está claro que es una construcción que no se compadece ni con la estética ni posiblemente con las normas urbanísticas, ¿no? Al final la justicia pues puede ser más o menos lenta, pero al final es inexorable, ¿no? Y lo que se constata aquí es que las vías de hecho, es decir, la construyo a ver qué pasa, pues al final acaban resultando bueno, pues que no son eficaces. Aunque por otro lado también da mucha rabia que muchas veces la gente se anime, porque la justicia es lenta, se anime a hacer algo por la vía de hecho, pensando en que, bueno, pues en todo caso, si tardan mucho los tribunales en decidir cuál es el final de la obra que han realizado, pues bueno, pues eso que tienen, ¿no? Ese tiempo que han disfrutado de ella, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que esa es la valoración que tenemos que hacer, ¿no? Que al final pues se acaba dando la razón en principio al que la tiene, ¿no? Sí que es cierto, Joaquín, que en España hay mucha cultura de yo construyo, a ver quién me lo derriba después. Chema. Sí, es verdad que eso pasa y sobre todo donde hay menos controles públicos, ¿no? La labor inspectora es fundamental en urbanismo, desde luego, y por lo tanto es muy difícil que en una ciudad como Burgos nadie se dé cuenta de esto, ¿no? Y por lo tanto es normal que acabe en los tribunales, ¿no? Decía Joaquín que la justicia es lenta porque también es garantista, ¿no? Al final esto acaba en el Tribunal Superior, imagino que porque habrá habido recursos y esto también es es lenta, con todas las garantías del mundo. Y bueno, que sirva de ejemplo para los que tengan la tentación de construir por la vía de hecho, lo que hablábamos, ¿no? De a ver qué pasa. Bueno, pues pasa esto, que te lo van a mandar tirar, y no sé si además esto conllevará una infracción urbanística, claro, una sanción por infracción urbanística. Posiblemente, sí. Bueno, y además que si la sentencia se hubiera pronunciado en el sentido contrario, habría sentado un precedente bastante peligroso. Sí, bueno, entiendo que sí, porque la posibilidad de construir en un elemento como ese y bueno, pues, y de realizar una obra que pueda tener una vocación de permanencia y que vaya desde el punto de vista, aunque solamente sea estético, en contra de lo que es la ordenanza o de la ordenación urbanística, pues yo creo que sería muy peligroso, ¿no? Sí que quería apuntar también que en la medida que consigamos que la justicia sea más rápida, aunque en este caso no ha sido excesivamente lenta, pero sí que tiene unos procesos, como muy bien ha dicho Chema, una serie de procesos que hacen que sea más lenta de lo deseable. Bueno, pues en la medida que sea más ajustada a los tiempos, pues procuraremos, o se procurará o se hará, que efectivamente pues, estas tentaciones de hacer vías de hecho, de realizar vías de hecho, se eviten, ¿no? ¿Qué países tienen la justicia bastante más rápida que en España? Bueno, esa estadística de rapidez habría que ir por jurisdicciones. Hay determinados países que tienen un sistema en el que, aunque la justicia es lenta al principio, luego en la ejecución es más rápida, ¿no? No conozco con exactitud qué países podrían tener una justicia más rápida que en España, pero estamos hablando de un sistema, el español, como el sistema latino, que es un sistema más, digamos, más garantista, y bueno, pues que eso de alguna manera lentece. Pero también es cierto que en España tenemos un ratio de jueces por habitante muy inferior, que es lo que más o menos da una idea de la calidad de la justicia, muy inferior a los países de nuestro entorno cultural. Bien, pues vamos con otro asunto, porque todo apuntaba a que, a pesar de no tener San Pedros este año, sí que iba a haber feria taurina en el Coliseum. Pues no, debido a que habría que limitar el aforo a 500 personas, Chema, este año nos quedaremos sin toros.
Bueno, pues es una mala noticia para los taurinos, evidentemente, ¿no? Y es una de las consecuencias de la limitación de aforos, incluso en espectáculos públicos, porque es verdad que la normativa aprobada por la Junta este fin de semana es mucho más flexible para los actos públicos y no es nada flexible para las verbenas, por ejemplo, las fiestas populares, ¿no? Y aún así, claro, mantener una corrida de toros con 500 personas, pues seguramente sea muy complicada de desarrollar, desde el punto de vista económico, evidentemente, ¿no? Bueno, pues los taurinos tendrán que esperar otro año para poder volver a ver toros en Burgos. De todas maneras, parece que solamente se van a guardar las reglas en los sitios oficiales, porque lo que son fuera de sitios de este calibre, ya se están haciendo fiestas, sin distancia social, sin mascarillas, y luego pasa lo que pasa, claro. Pero estará mal. Sí, sí, claro, estará mal. Lo que tenemos que procurar es no mirar en ese espejo, sino mirarlos en el otro, ¿no? Yo creo que se hace bien en limitar los aforos y además teniendo en cuenta que los toros en Burgos se realizan en un espacio cerrado, ¿no? Tuvimos esa opción de cerrar la plaza de toros, se hizo, y a partir de ese momento pues nadie se podía imaginar que podía venir una cosa como esta, ¿no? Y además teniendo en cuenta que Burgos tiene una tradición taurina que es, digamos, la tradición taurina fiesta, es decir, los toros en Burgos prácticamente no se entienden si no están ligados a las fiestas de San Pedro. Yo creo que se podían contar con los dedos de la mano los espectáculos taurinos que ha habido en Burgos fuera de fiestas, ¿no? Y por lo tanto, yo asociar en Burgos a los toros sin la merienda, sin las peñas, sin toda la parafernalia que lleva el toro o digamos la fiesta taurina junto con la fiesta, pues lo veo difícil, incluso aunque el aforo no hubiese sido de 500, sino de 1000 o 2000, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que bueno, pues es una servidumbre que tenemos que pagar, y lo que sí que quiero decir es que yo creo que se debe apoyar que hemos apoyado, estamos apoyando otros sectores al sector del toro, porque yo creo que tiene una importancia, aparte de cultural, tiene una importancia también ecológica y tiene una importancia económica importante, y yo creo que debe apoyarse. Desde luego, lo hemos contado en el informativo durante esta pandemia también, Chema, que digo yo que el Ayuntamiento tendrá que plantearse que los San Pedros de 2021 sean mucho más especiales que unas fiestas patronales normales, ¿no? Que aglutinen el 20 y el 21. El doble de todo. Exacto. El doble de todo. No estaría mal. Menos de días, menos de duración, eso sí que no, pero en calidad. Bueno, la verdad es que el dinero que se han ahorrado con los San Pedro lo van a tener que destinar a todo el plan de actuación para ayudar a los sectores más desfavorecidos por el COVID, ¿no? Pero sí, el año que viene me imagino que las fiestas de Burgos las cogeremos con el doble de ganas y el Ayuntamiento tendrá que responder a esas ganas extras, ¿no? Sí, a ver si las recibimos con el doble de ganas y somos capaces de gastarnos la mitad. Ya sería perfecto. Sería milagroso. Sí. Bien, pues el Gobierno central, hablamos del Gobierno de la Nación, no será quien dictamine las condiciones de la vuelta al cole del próximo curso, al menos en lo que al número de alumnos por aula se refiere. Lo que hacen es pasar la pelota a las comunidades autónomas y tendrán que ser ellas quienes establezcan esas reglas. ¿No sería justo que esto dependiera del Gobierno central para todos igual, a pesar de que tenemos cada uno las competencias de educación, sus autonomías? Yo creo que si algo nos ha demostrado la gestión de la pandemia es que, para mal o para bien, luego ya podremos empezar a discutir si ha sido bueno, si es malo la organización territorial en España, la organización de competencias. Yo creo que ahora mismo, en la actualidad, las competencias que han sido delegadas de hace muchísimo tiempo, ya casi desde el principio del Estado autonómico, la mejor manera de llevarlo es que sigan así, es decir, que sigan de momento esas competencias dentro de que las tenía, porque es el que conoce exactamente cuáles son los recovecos de la administración que se está realizando, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo esos criterios sí que deben estar dentro de la administración autonómica, que son ahora mismo los que controlan, los que conocen efectivamente, sobre todo los ámbitos más de intendencia, es decir, de qué número de profesores hay, qué número de alumnos pueden estar destinados a determinados centros educativos, y por lo tanto yo creo que son ellos los que lo tienen que determinar, ¿no? El determinar desde arriba o desde el Gobierno central ahora mismo, sin un conocimiento claro de toda la idiosincrasia de la actividad de la educación, yo creo que sería malo, ¿no? Bueno, en el fondo lo más importante será saber en qué situación epidemiológica se encuentra cada comunidad en septiembre. También es otra variable, evidentemente. Claro, esto es evidente, ¿no? Pero es verdad que esto forma parte del debate territorial, ¿no? Claro. Que además se ha abierto mucho con el asunto catalán y que con la gestión de la pandemia pues seguramente no haya ayudado a cerrarlo, ¿no? Es verdad que hay un debate en España sobre si las autonomías tienen que tener más o menos competencias, y sobre si que las competencias descentralizadas puede generar a veces situaciones de desigualdad, ¿no?
Claro, esto es una idea del gobierno inteligente, oye, es que cada comunidad decida porque esto es un marrón. O sea, a ver, porque no estamos hablando tanto de gestión educativa, sino de cómo hago que los alumnos mantengan distancias sociales, Es verdad que esto va relacionado también con el número de profesores, con el número de gente que haya trabajando en los centros, ¿no? Pero es una decisión, desde el punto de vista del gobierno, la más cómoda. Y es verdad también que las comunidades autónomas son las que conocen mejor cómo está la educación y, por lo tanto, es cierto que también son ellas las que estarán, en teoría, más preparadas para poder dar una solución, ¿no? Pero esto es un tema que no es nada fácil de resolver. ¿Cómo metemos a 25 niños en un aula manteniendo todas las condiciones de distanciamiento y tal? Pues es muy complicado y de hecho, en algunas comunidades llevan ya meses estrujándose la cabeza para ver cómo lo resuelven centro por centro, ¿no? Claro, nos hemos dado cuenta que el boletín oficial del Estado de la provincia no lo aguanta todo en cuanto a papel, pero luego hay que ejecutarlo y hay que tener los elementos, la intendencia, como decía antes, para hacerlo, ¿no? Entonces, de nada serviría que el gobierno diga que tiene que haber un ratio de tantos alumnos o tal, si luego resulta que vienes aquí a Castilla y León y dices, es que no tenemos centros. O sí, porque resulta que igual, y voy a poner un ejemplo, en Miranda o en Aranda existe un centro educativo que puede, porque más amplio, o porque tiene o tiene la posibilidad de que el ayuntamiento le ceda unos locales al lado, etcétera, etcétera, y bueno, pues pueden comprometer ese número de alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego también está el número de profesores, evidentemente, claro. Sí, bien, pues les voy a dar ahora un dato, porque según la ONG Oxfam, la COVID-19 podría elevar un 11% a las personas en situación de pobreza aquí en Castilla y León. Seríamos la segunda comunidad en cuanto a incremento, pero estaríamos en la mitad de la tabla a nivel nacional. El informe toma como referencia el descenso del PIB de en torno al 9% y un incremento del paro del 19%. La verdad es que es aventurar demasiado, ¿no? Sí, a mí me viene a la cabeza lo que decía el expresidente de Uruguay, José Mújica, que decía que el órgano más sensible del ser humano no es el corazón, es el bolsillo. Y claro, la COVID ha afectado a ese órgano tan sensible como es el bolsillo, y está afectando. Y es realmente este informe lo que nos pone de manifiesto es que efectivamente es evidente que va a hacer una afectación. ¿Cuál va a ser esa afectación? Pues yo creo que, aunque el informe de Orban yo creo que está muy fundamentado y establece unos criterios parece que muy bien basados, ¿no? en datos sobre todo anteriores, es muy difícil saber cuál va a ser el impacto real en algo que no se ha producido antes. Es decir, el factor COVID, el factor de 2 meses parados, sin una crisis económica, sin una crisis sanitaria, yo creo que todavía no lo sabemos. Ojo, que puede ser mayor también, es decir, lo que está diciendo Oxfam, perdón. Entonces, bueno, pues esa variable que es de estudio, que podría ser la incidencia que ha tenido o que pueda tener la COVID, yo creo que es esa incógnita tenemos que estar con ella. Creo. Ya que el virus sí que nos ha sorprendido a todos, esperemos que también nos sorprenda la recuperación en positivo, obviamente. Seba. Bueno, hoy el Fondo Monetario Internacional hacía un cálculo para España de un decremento del PIB del 12,9%, es decir, daba unos datos peores todavía a las previsiones. El último era del 11,7%. Exacto, o sea que las previsiones es verdad que cómo reacciona la economía pues será fundamental para ver cómo avanza el índice de pobreza, ¿no? Que es bueno que lo sepamos, hay gente que sufre pobreza en España todavía. Y esto, desde luego, exige que la Administración ponga medidas para intentar paliar estas situaciones, ¿no? Cuando encima le juntas una pandemia de este tipo, que se carga el empleo de la manera que se lo ha cargado y que vamos a ver cómo reaccionamos, pues evidentemente habrá más personas todavía en situación de pobreza, ¿no? Y por lo tanto es un dato muy preocupante y que exige una reflexión fundamental de la política, ¿no? Hombre, yo también he escuchado otro día al presidente de la patronal burgalesa, señor Benavente, decir que la industria en Burgos, por ejemplo, estaba funcionando muy bien, ¿no? Al 80%. Claro, esto es un buen dato, ¿no? Y esto pues, no encaja con el 12% que hablábamos antes, ¿no? En fin, vamos a ver cómo acaba todo esto y cómo de V o cómo de L es la recuperación económica, ¿no? La curva. La curva. No nos libramos de la curva. La curva no nos libramos, ¿no? Estamos hablando de mesetas, valles y recuperaciones en V, en aspa, bueno, sí, es que no lo sabemos. Y luego además es una variable tan grande, influye tanto
momento que es la evolución de la pandemia, porque si mañana aparece la vacuna, digo mañana, en un futuro el que nos están diciendo, pues las cosas irán mejor. Si no aparece, los temores de que tengamos un agravamiento o una modificación de la influencia del virus en los rebrotes que hay actualmente, pues la cosa cambiará mucho, claro. Bien, pues vamos a otro asunto. Hoy ha empezado el programa Conciliamos, que pone en marcha la Junta de Castilla y León en los colegios. La única excepcionalidad por la COVID es que se prolonga al mes de agosto y algunos centros tienen servicio de comedor y turno de tarde. Las familias agradecen esta ayuda, pero creen que llega con retraso. Después de 3 meses cerrados, ahora algunos colegios abren para que las familias puedan conciliar, un quebradero de cabeza para los padres que no han parado de trabajar durante el estado de alarma. Llega tarde porque yo he tenido que trabajar durante todo este tiempo, entonces los niños ha sido un desastre, igual que yo, muchas familias. Ha habido muchas familias que lo que hemos hecho ha sido cuidar los hijos unos de otros. No tienes con quién dejarlos, es lo único eso nada más, pero bueno, mejor tarde que nunca. Para pisar de nuevo el colegio este verano, los niños llevan mascarilla y al entrar tienen que desinfectarse las manos y los zapatos por seguridad. Confío, por eso les traigo, si no, no les traería. Lo necesitamos las familias y sobre todo también pienso que es necesario hacer una especie de test previo de cómo van a funcionar los colegios cuando empiece el curso. Conciliamos puede ser un banco de pruebas. Los niños están en grupos de 8 sin contacto con el resto. Por ejemplo, los míos son hermanos, no se van a poder ver durante todo el día, porque cada uno va a estar solamente con su monitor. Tienen que traer su estuche, sus pinturas individual porque no pueden compartir nada. 1.300 niños han empezado en el programa Conciliamos de la nueva normalidad. Pues puede ser como una especie de proyecto piloto, ¿no?, de cara a septiembre. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no?, de ir viendo cómo distribuyo a los niños, qué distancias, cómo los protocolos de entrada, de salida del colegio. Bueno, esto es un problema, el otro día, hace poco con una noticia también de las guarderías lo hablábamos, ¿no? Sí. Que es verdad que muchos padres han tenido grandes problemas para poder conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos, ¿no? Y más aún en esta época en la que los abuelos no se podían, no estaban disponibles, ¿verdad? También había padres que no querían llevar a los hijos a la guardería, porque ya tienen miedo a que los hijos salgan. Se dan circunstancias de todo tipo, ¿no? Pero vamos, es evidente que hay que intentar ir recuperando la normalidad y por lo tanto este es un programa que ha tenido siempre, vamos, es de un éxito indiscutible porque es algo que a los padres les viene muy bien y que cuanto antes se ponga en marcha, pues mucho mejor porque permitirá a los padres ya empezar a recuperar sus horarios de trabajo con normalidad, ¿no? Y posiblemente será ya, por el asunto de la pandemia, van a abrir hasta agosto, puede ser que sea algo que se quede ya de forma permanente, ¿no?, y que no se elimine del programa. Podría ser, y sobre todo me llama la atención sobre todo ese sistema de célula, ¿no?, que quieren implantar, ese sistema celular de que los niños estén para poder controlar pues los posibles brotes o los posibles contagios y que no estén de ese grupo. ¿No? Ahora que ya parece que ya vamos a contar, a ver si definitivamente es así, con métodos más rápidos de detección de la enfermedad, ¿no? Yo creo que eso sería lo deseable, desde luego. Sí. Y hoy en las Cortes Regionales se ha debatido sobre el aborto. El Partido Socialista ha pedido por segunda vez en los últimos meses que se garantice a las mujeres que van a poder contar con esta asistencia en los hospitales públicos. En la actualidad tan solamente se realiza en el de Miranda de Ebro. Esto es un cruce de mujeres por toda la comunidad autónoma buscando que se les practique una interrupción voluntaria del embarazo. Es imprescindible contar con un número de profesionales suficientes para completar la totalidad del proceso. Profesionales que, por supuesto, no hayan expresado su derecho de objeción de conciencia, siendo este el único hecho que condiciona la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos de Castilla y León. Hombre, si en 10 años no han actualizado usted el número de objetores de conciencia, creo que no pueden poner este argumento. Pues sí, es que la objeción de conciencia de los profesionales ha impedido hasta ahora que se pudieran practicar abortos en el resto de hospitales públicos de la región. Sin embargo, en el Hospital de Burgos, como hemos comprobado, hay un grupo de ginecólogos, al menos 4 de 25, dispuestos a realizar este tipo de intervenciones. La dirección lo que debe primero poner en práctica es el garantizar este derecho a la objeción. Lo que espero o esperamos
que si realmente los grupos parlamentarios están a favor y se aprueba la proposición no de ley, pues que la Consejería dé pasos adelante para, a través de la gerencia del UBU, de la dirección del UBU, implantar pues la interrupción dentro de la cartera de servicios del UBU. Pues es un debate que afecta mucho, ¿no?, a muchas personas además, pero fíjate el dato, Chema, en Burgos, 4 de 25, de momento solamente están dispuestos. A mí me sorprende, lo que no sé si, porque lo ha dicho la procuradora de Podemos, no sé si el dato estaba actualizado. No. Quiero decir, no sé si realmente sigue habiendo 4. A mí me parece que, en fin, el tema del aborto es un tema, yo creo que muy superado por la sociedad española y que no deja otra salida que la sanidad pública cubra o esté incluido en su cartera de servicios, ¿no? Me parece también perfecto que se permita a los ginecólogos que se opongan a realizar abortos y así lo pide su conciencia, ¿no? Nada que objetar a esta decisión, pero que la sanidad pública tiene que dar este servicio me parece que es algo elemental, ¿no? Y por lo tanto habría que ver si son 4 o son alguno más los que estarían ya dispuestos a realizar este tipo de intervenciones, porque claro, también en función de los ginecólogos que haya, se podrán atender más o menos abortos, ¿no? Tampoco nos pensemos que todos los días abortan 1000 personas, porque es que es verdad que a veces este debate, que se utiliza mucho políticamente, da la sensación de que esto es una cosa que se hace caprichosamente, ¿no? Y un aborto no deja de ser siempre una decisión muy complicada, ¿no? Más allá de que se defienda el aborto, como es mi caso, ¿no? Sí, yo creo que es un caso de cumplimiento de la ley. Hay que cumplir la ley tanto en lo que es las posibilidades que tiene las mujeres en las condiciones que la ley establece de realizar el aborto, como también de la objeción de conciencia. Y esa es una labor estrictamente política, ¿no? La de conciliar los derechos, que además son perfectamente conciliables y parece ser que posibles, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que hay que ponerlo en marcha porque hay que cumplir la ley en los dos ámbitos, en el ámbito de los derechos para realizar el aborto y en el ámbito también de los profesionales que quieran tener la objeción de conciencia, ¿no?, que les garantiza la ley, por otra parte. Bien, pues vamos ahora con política, porque, bueno, en el fondo todo es política, lo que estamos hablando desde el principio. No habrá comisión de investigación ni sobre los negocios del rey emérito, ni sobre la actuación de Felipe González y el GAL. Así lo ha argumentado hoy el presidente del Gobierno. Señor, que como todo el mundo sabe, pues vive en un palacio pagado por todos y al que no ha votado nadie, cuyo padre está perseguido por la justicia internacional. La pregunta es ¿por qué lo vetan? Y la respuesta da miedo. Nadie es impune en nuestro país. Nadie lo es. Aquí no hay impunidad. La justicia trabaja sin interferencias por parte del Poder Ejecutivo. Nadie debería estar al margen de las acciones de los jueces, pero tampoco nadie, y sobre todo en el Poder Legislativo, se puede atribuir el papel de juez o de fiscal. Pues más diferencias entre los miembros del pacto, Chema. Bueno, yo lo de Esquerra es que claro, es que yo sigo sin entender que podamos gobernar con Esquerra o tener algún tipo de acuerdo con Esquerra, porque cada vez que les oigo, hombre, a mí me hubiera gustado escuchar ver a Esquerra Republicana mucho más dura, ¿verdad?, en la comisión de investigación de Pujol en el Parlamento catalán, ¿verdad?, donde bueno, pues intentó salvar de alguna manera a sus socios de gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que intentar constantemente judicializar, politizar asuntos que están nada más siendo juzgados en este momento, como es el caso del rey, o ya lo de Felipe, que es una cosa de hace no sé cuántos años, que ese informe se conoció ya hace muchos años y que se utiliza ahora porque desde el punto de vista político a algunos partidos, Bildu y RC, les conviene, me parece que es pues una muestra de cómo está la política española, ¿no? Es decir, oiga, con todo lo que está cayendo de verdad, ¿no tiene usted otra cosa que hacer que recuperar un informe que hizo la CIA hace 10 años sobre Felipe, basado en recortes periodísticos que ya se publicó hace 10 años y que nadie le hizo ni caso porque no tiene ninguna credibilidad? En fin, no tiene ningún sentido, como tampoco tiene sentido que el gobierno, que el Partido Socialista no defienda, en este caso a Felipe González, ¿no? Me parece que es un referente del socialismo y que por lo tanto yo agradezco las palabras del presidente de hoy, ¿no?, que sí que ha defendido por fin a Felipe González, ¿no?, pero desde luego me parece que estos intentos constantes de destruir lo que representa la transición española y lo que aquellas personas que jugaron un papel fundamental en la construcción de la democracia de este país, pues no tiene otro objetivo que no es el de intentar boicotear las estructuras básicas de este país, ¿no? Sí, bueno, a mí me suena cuando el líder de Esquerra Republicana quiere investigar al rey, es lo mismo que si dijese que quiere investigar a Donald Trump, porque para él yo creo que tiene que tener la misma validez, es decir, para él el rey de España no tendría que tener ningún interés, porque en principio no se presenta a las elecciones en toda la circunscripción nacional y además, bueno, pues la figura del rey, ellos son republicanos y no entiendo por qué tienen
esa fijación, ¿no? Pero dicho este chascarrillo, estoy absolutamente de acuerdo con Chema en que, bueno, pues ya en este momento tenemos muchas cosas que hacer y yo creo que fijarnos ahora en la figura de Felipe González con todos los ríos de tinta que se hicieron en su momento, que se pusieron en su momento, con una investigación que se realizó en su momento, con juicios en la Audiencia Nacional, con investigaciones judiciales y demás, volver ahora a esto, lo único que genera, yo creo que es una desazón en los que en su momento, bueno, pues tuvimos a Felipe González como presidente y sobre todo los que vimos la transición democrática en la que, bueno, pues el culmen quizá, o no el culmen, pero parte de la transición se pudo culminar con el gobierno socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está ahora mismo esa cuestión, yo creo que está fuera de todo lugar. Y sobre todo es que es lo que menos entiendo, es decir, es que esto a quien le beneficia electoralmente es a Bildu, que tienen elecciones ahora en el País Vasco y es quien presentó la propuesta de comisión de investigación y es quien utiliza evidentemente el tema de los GAL porque le interesa electoralmente y esto no hace sino beneficiar electoralmente a Bildu. Y yo no puedo entender cómo el gobierno, porque Podemos ha estado a favor de esta comisión de investigación y Podemos es parte del gobierno, facilita de estas maneras estas ventajas electorales en campaña electoral a un partido como Bildu, ¿no? Bueno, sí que lo entiendo, pero es evidente que no lo puedo compartir, ¿no? En un asunto, como decíamos antes, totalmente cerrado y que no tiene nada que ver más que seguramente la cercanía de estas elecciones vascas, ¿no? Sí, sobre todo porque las encuestas en el País Vasco auguran un posible acuerdo entre el PNV o una posible posibilidad de acuerdo entre el PNV y el PSOE. Claro, por eso, efectivamente. Pues estas declaraciones que han visto de Pedro Sánchez las hacía en una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados. En ella, Gobierno y oposición siguen tendiéndose la mano, pero sin dejar de tirarse los trastos a la cabeza. Señor Sánchez, después de 100 días nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el Gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles. Señor Sánchez, usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano, como siempre. Si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al Gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas, retire ese informe ignominioso en contra de la democracia española y, en tercer lugar, apoya al Gobierno de España en la creación de esa tasa digital en contra de las grandes corporaciones tecnológicas. Dicen los expertos en política que el acuerdo entre socialistas y populares está a punto de rubricarse, pero no lo parece, en imágenes de esta misma mañana. Bueno, yo es que ya comentar esto ya, y quizá en el último día de nuestra temporada como tertulianos, pues ¿qué vamos a decir? Pues es que ese espectáculo es lamentable, sobre todo cuando yo creo que todo el mundo sabemos qué es lo que hay que hacer. Yo creo que, vamos, hay que seguir a los expertos, hay que seguir lo que nos están diciendo para salir de la crisis. Algunas cosas se han hecho mal, otras cosas se han hecho mejor. Pero lo que no puede ser es que si uno dice A, el otro diga B, precisamente por el argumento personal. Es decir, solamente decimos o nos metemos con el argumento del adversario precisamente porque es el adversario. Nos metemos con el adversario y no con su argumento. Y yo creo que eso, a ver si cambia de una vez, porque creo que España lo necesita. Y yo creo que también los políticos lo necesitan. Necesitan, cuando hablen, hablar de argumentos, hablar de lo que, o contraargumentar sobre lo que ha dicho la otra persona, pero no sobre quién es o lo que ha hecho. Chema, tú que eres un gran experto en esto, ¿los políticos no están siempre en permanente campaña? Ahora sí, antes no pasaba esto. O sea, yo he vivido la política, en fin, desde muy dentro, conozco el funcionamiento del Partido Socialista por dentro, bueno, del partido de entonces, perfectamente. Yo hablaba todos los días con todos los partidos políticos y no tiene nada que ver lo que pasaba hace, no muchos años, estoy hablando de hace 10 años, con lo que está pasando ahora. Como es el último programa, yo quiero hacer una apuesta, con la ventaja de que seguramente a algunos se les olvidará la apuesta y por lo tanto nadie me reclamará el café que me puedo jugar, ¿no? Mi apuesta es que no va a haber pacto. Y mi apuesta es que no va a haber pacto porque ni el PP ni el PSOE quieren que haya pacto. Es todo un juego de lanzarse, de amenazar con que quiero pactar, pero ninguno quiere pactar realmente, porque lo que se quiere mantener son los bloques. Y por eso esta es mi apuesta, ¿no? Que no va a haber pacto, va a haber mil amagos y al final solamente se volverán a echar la culpa los unos a los otros de que no ha habido pacto, ¿no? ¿Pero el PSOE no quiere quedar como víctima para que el PP parezca el verdugo? Claro, por eso el PSOE, que yo creo que no quiere pacto con el PP, todos los días tiende la mano al PP
o la tiene el presidente, mientras que el resto del grupo parlamentario sacude al PP sin duelo, porque realmente no se quiere acuerdo, ¿no? Y me parece que el PP, que no está siendo nada habilidoso en este asunto, le pasa algo parecido, ¿no? Los unos por su miedo a Podemos, los otros por su miedo a Vox, siempre utilizando además la extrema izquierda y la extrema derecha, y esto lo que hace es, bueno, lo que demuestra es la poca escasez de miras de la política actual, y desde luego mi sensación es que no va a haber acuerdo porque nadie quiere que haya acuerdo. Pues vamos rápidamente a un último asunto, porque este momento de crisis también se está calificando como de gran oportunidad ante un mundo cambiante y un mercado globalizado. Precisamente el último tema de análisis de la cumbre de la COE ha sido el de la geopolítica. Creo que es clave la I+D+I en el sector del automóvil en España, para que no dependamos de las decisiones que se toman realmente en donde están las sedes sociales de esas empresas, porque siempre vamos a estar con esa espada de Damocles. La pugna es holística. La pugna entre Estados Unidos y China es en el terreno comercial, en el terreno económico, en el terreno estratégico. Va a haber tensiones militares, no va a haber guerra caliente, pero va a haber tensiones militares, las vamos a ver en el mar del sur de la China. El tipo de competición es una competición mucho más avanzada tecnológicamente y es más difícil de resolver. Nos jugamos mucho y el mercado global, en el mercado global las cosas se mueven muy rápido. Aprovechemos todas las herramientas posibles a nuestro alcance, sin perder tiempo y con la ambición estratégica de lograr siempre mayores cotas de bienestar, de prestigio e incluso de liderazgo. Pues así acababa esta cumbre, Joaquín. Pues el rey lo ha dicho muy bien. Efectivamente, las cosas van rápido y igual nosotros, me refiero a Europa, fundamentalmente no vamos tan rápido. Tenemos unos mecanismos de toma de decisión y de gestión de los problemas que están siendo demasiado lentos, ¿no? Y hay que tomar decisiones y sobre todo cuando hemos dejado en manos del mercado todas las posibilidades de solución de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intervenir porque si no nos vamos a encontrar con que las empresas con alto nivel estratégico se las van a llevar por 4 duros, que además los tienen ellos, los chinos o los americanos, ¿no? Entonces hay que intervenir y hay que tratar de tener una organización empresarial mucho más, que se compadezca mucho más con lo que son los valores europeos, que yo creo que ahora es lo que tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y sobre todo esos valores europeos que tanto les costó conquistar a nuestros abuelos, bueno, pues que no se vayan al traste, ¿no? Y cuando hablamos de que compramos algo en China, que están haciendo dumping social, que están pues fabricando determinadas manufacturas sin ninguna posibilidad de que haya bueno, pues, medidas de seguridad y incluso con trabajo infantil, etcétera, etcétera, pues tenemos que tomar medidas y las medidas tienen que venir no de España, tienen que venir de Europa. Yo creo que tenemos un reto ante nosotros ahora mismo tremendo y es que Europa funcione como tenía que funcionar, ¿no? Más unidad. La pandemia ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el error que ha sido la deslocalización de empresas que se ha producido en los últimos años tan grave, ¿no? Eso seguramente agraciará a muchos países, ¿no? Y evidentemente no podemos dejar todo a depender de China, ¿no? O de los países asiáticos, ¿no? Ahora, es verdad que vivimos en un mundo globalizado en el que lo que pasa en China influye mucho en lo que pasa en Europa. Y por lo tanto, es verdad que la geopolítica, la estrategia desde un ámbito global, desde un ámbito mundial, es fundamental y cada vez hay que dedicarle más tiempo también a pensar en esto, ¿no? La guerra comercial entre China y Estados Unidos, que afecta de una manera brutal a Europa, ¿no? Yo entiendo que la COE dedique un espacio a debatir estas cosas, ¿no? Porque son fundamentales, ¿no? Y es verdad, Europa es fundamental que sea fuerte, que tenga una estrategia clara para poder competir en igualdad de condiciones y desde un punto de vista seguramente más social, porque Europa es seguramente la gran cuna de la política social del mundo, pero que pueda competir en igualdad de condiciones con todo lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Pues Joaquín Delgado, José María Jiménez, mil gracias por habernos querido acompañar tantas noches durante esta temporada tan atípica que afortunadamente termina y esperemos que la siguiente tengamos que contar mejores historias y mejores noticias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches y gracias. Feliz verano. Y feliz verano.
Finalmente, las 3 piscinas municipales de Burgos abrirán sus puertas a partir de este próximo lunes, día de San Pedro. El aforo será del 75% y se cerrará a mediodía para limpiar las instalaciones. Solamente podrán acudir esas personas que estén abonadas al servicio municipalizado de deportes y no se podrán usar las duchas de los vestuarios. Las piscinas de Capiscol, San Amaro y El Plantío solo estarán disponibles este verano para los que estén abonados. Cada una de esas personas deberá de reservar en la web del Servicio Municipalizado de Deportes 24 horas antes de hacer uso de las instalaciones. No se va a permitir la venta de entradas por prevención. No podemos permitirnos esas colas que durante los días de más calor se han producido, pues el no tener a la gente ahí esperando con posibles focos de contagio. En el interior estará prohibido usar las duchas y, siguiendo las recomendaciones de la Junta, se permitirá un aforo máximo del 75% en los 3 recintos. Ahora mismo lo que nos exige la Junta es conocer en cada momento quién son las personas que han utilizado esas instalaciones. Pues si hay un posible caso de contagio, que sepamos identificar. Las piscinas, que reabren el lunes 29, día de San Pedro, tendrán 2 turnos, mañana y tarde, haciendo una parada técnica obligatoria de 2:15 a 4:15 para limpiar a fondo las instalaciones. Las piscinas de Capiscol y de San Amaro abrirán del 29 de junio hasta el 14 de agosto de 10 a 2:15 de la tarde y de 4:15 de la tarde hasta las 21 horas. La del Plantío, como todos los años, se abre siempre un poquito más tarde, a partir de las 11 de la mañana. Por otro lado, este verano se reduce la oferta para cursos de la Concejalía de Deportes. Se realizarán, aunque con menos aforo, los campamentos multideporte, multiaventura, cursos de natación, pádel y tenis. Los primeros comenzarán el 6 de julio y no habrá deportes de contacto. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche, vamos ya a la redacción de esta casa. Sandra Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Bien, gracias. Comenzamos con sucesos, porque la Policía Nacional ha desmantelado uno de los mayores entramados criminales a nivel nacional. ¿A qué se dedicaban? Pues, Rafa, se dedicaban a la comercialización y distribución ilícita de armas. Esta investigación se ha realizado en 15 provincias, en una de ellas es Burgos. Se han detenido a 21 personas por un presunto delito de tenencia y tráfico ilícito de armas. Una de esas personas ha sido detenida en este registro que se realizó en Burgos. Fueron incautadas más de 730 armas de fuego, entre ellas 14 de guerra. Disponían además de talleres clandestinos aptos para la transformación y rehabilitación de esas armas. La investigación comenzó hace más de un año y los agentes la han considerado como una de las mayores operaciones contra el tráfico ilícito de armas llevadas a cabo en España hasta la fecha. Los 7 talleres a disposición de los detenidos tenían diversa instrumentación para la transformación de armas de fuego. Otro de los modus operandi detectados era la transformación de armas semiautomáticas en armas automáticas con la utilización de kits similares a este. Y no dejamos los sucesos, Sandra. Este pasado jueves el Juzgado de Instrucción 1 de Aranda ordenó prisión a un hombre de 23 años por intentar atracar una farmacia. Efectivamente, Rafa, y fíjense que fue la propia empleada de la farmacia la que llamó a la policía cuando entró un hombre que llevaba un cuchillo jamonero. Le amenazó y mientras le pedía el dinero de la caja y también sustancias psicotrópicas. Y una última cuestión. Desde la próxima semana los mercadillos textiles de los miércoles y los viernes en el Parque de los Poetas y en el Paseo del Empecinado amplían su aforo. Pues sí, amplían su aforo, pero queda en duda qué pasará con los mercadillos de los domingos. Los vendedores ambulantes están ahora en plenas negociaciones con el ayuntamiento porque quieren que pase de ese 75% al 100%. Una normativa que les preocupa, ya que lo que se fije será válido hasta enero de 2021. Desde la Asociación de Vendedores Ambulantes de Burgos no descartan organizar manifestaciones a nivel estatal para la creación de una normativa conjunta sobre las plazas en el suelo público. La nueva web de Castilla y León Televisión está hecha para ti. filtv.es. Elige entre 11 señales de streaming con las emisiones en directo de las 7 y de las 8 de todas las provincias. Disfruta de la nueva programación a la carta con todos los contenidos de Castilla y León Televisión donde y cuando quieras.
Interactúa con tu televisión autonómica, participa, opina y comparte. Más funcional, con más calidad y más diversión. CILTV.es. La nueva web de Castilla y León Televisión está hecha para ti. Vamos ya con los deportes. Juan Abril, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Salmerón ya se ha despedido del Burgos. Sí, efectivamente, José María Salmerón ya no es entrenador del Burgos Club de Fútbol. El propio club ha anunciado a primera hora de la tarde la destitución del técnico almeriense. Al final, después de varias semanas de negociaciones, no se ha alcanzado un acuerdo, según el propio Burgos, por la intransigencia de Salmerón, que reclamaba todo su salario en un solo pago antes del 30 de junio. Una vez confirmado el cese de José María Salmerón, es cuestión de horas que se anuncie el nombre de su sustituto, el madrileño Julián Calero. Y ahora vamos a hablar de atletismo, porque el Grupo del Río, ya sabemos, es uno de los grupos de entrenamiento más prestigiosos de España y le tenemos aquí en Burgos. Pues a los Jesús Gómez, Dani Arce y Lidia Campo se les ha unido, por motivos tanto personales como profesionales, una de las mejores atletas de España, Solange Pereira. Conocemos su historia. Desde hace unos días, el Grupo del Río cuenta con una nueva integrante y del más alto nivel. Solange Pereira ha decidido afincarse en Burgos y unirse a ellos, unos planes que ha adelantado la pandemia del COVID-19. El COVID creo que lo adelantó todo un poco, porque sí que mi mente estaba a venirme a Burgos, después de acabar esta temporada, que teníamos los Juegos Olímpicos y el Europeo de París. Pero bueno, pues con todo esto, mis planes de futuro han tenido que adelantarse y bueno, pues el Grupo del Río aquí es un grupo ahora mismo a nivel nacional de los mejores, de medio fondo y fondo, y bueno, a la vista están los resultados que tienen. El sistema de entrenamiento funciona y bueno, pues aquí yo me siento como en casa. Su traslado a orillas del Arlanzón también tiene un fuerte componente personal. Su pareja sentimental es el también atleta Jesús Gómez y la posibilidad de estar juntos influyó en la decisión de la mediofondista. Es mi pareja y bueno, pues se hace duro también la distancia y también pues es el gran motivo por el que me desplazo a Burgos, pero vamos que conozco al grupo desde hace años, Lidia es mi rival hace muchísimos años, aunque somos muy buenas amigas. Para el burgalés contar con su presencia es magnífico no solo por lo personal, sino también por su calidad como competidora. Un placer tenerla, un placer compartir entrenamientos con ella, verla entrenar, que es una maravilla. Así que bueno, si más cabe aumenta el nivel del grupo, el gran nivel que tenemos en el grupo a las órdenes de Benjamín y José Vallejo, así que bueno, encantados. El grupo sigue sacando magníficos resultados, aunque en opinión de la 11 veces campeona nacional en distintas modalidades, una mejora de instalaciones no le vendría mal a la ciudad de Burgos. Tienen un módulo, pero no, a lo mejor para ellos no es suficiente a la hora de preparar una pista cubierta como lo hace Jesús. Y que claro, no voy a pedir aquí una pista cubierta para Burgos, pero bueno, que sí, que a lo mejor falta algo más de instalaciones. Los pupilos de Benjamín Álvarez Furones y José Vallejo viajarán a Gredos en los próximos días para iniciar una concentración en altura que les permita preparar el Campeonato de España. Y vamos a hablar ahora de la Vuelta Ciclista Burgos 2020, que es cada día una realidad más cercana. Primero porque, como acabamos de conocer en las últimas horas, el Consejo Superior de Deportes ha autorizado la disputa de pruebas ciclistas que respeten los protocolos de seguridad y sanitarios, y también ya se va conociendo el recorrido. La primera etapa unirá la Catedral de Burgos con el Castillo, un final ya clásico para las primeras jornadas de la ronda burgalesa. Además, según ha informado Diario de Burgos, la segunda etapa saldrá de Castrojeriz y terminará en Villadiego. Para la tercera, los corredores se encontrarán con la montaña saliendo de Sargentes de la Lora, estaba previsto hacerlo desde Sedano, y finalizando en la mítica cima en Espinosa de los Monteros del Picón Blanco. La cuarta etapa recorrerá la ribera del Duero entre Gumiel de Izán y Roa, mientras que la quinta y última etapa daría su banderazo de salida en Covarrubias y acabaría, como no, en el escenario mítico de los finales de la Vuelta, las Lagunas de Neila. Y
Y en fútbol sala, el Círculo Big Match sigue dando pasos para la confección de su plantilla para la próxima temporada y ha anunciado la renovación de su capitán, Fernando Güemes Fer. Será la 16ª temporada de este jugador que a sus 33 años va a seguir siendo un hombre importantísimo en los esquemas de Raúl Zamora. Con la continuidad del Capi, son ya 11 los futbolistas que seguirán vinculados al equipo blanquiverde el próximo curso. Pues también contándoles que 3 corredores del Burgos BH, Ángel Madrazo, Diego Rubio y Manuel Peñalver, han sido convocados para una concentración con la selección española junto con Carlos Barbero para la semana que viene. Terminamos los deportes por hoy, Rafa. Gracias por la última hora, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a hablar ahora de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021, que ha presentado todos los proyectos que se van a llevar a cabo en la provincia. El Camino de Santiago tendrá un importante papel. Estará dividido en 9 etapas y ya es posible inscribirse en cualquiera de ellas o incluso en todas. Distintas exposiciones a lo largo de la provincia, como Sementera de Esperanza, contribuirán a la difusión del patrimonio. Importante también la Vuelta a Burgos, que servirá de escaparate internacional de la ciudad. Todas las actividades se van a promocionar a través de una página web que a su vez hará de guía online. Va a ser una página web además que va a tener muchas ramificaciones, sobre todo en las redes sociales, porque queremos que sea una cosa práctica, que sea ágil, que sea útil y que tenga mucha difusión. Difusión a todo tipo de públicos. Y esta es nuestra mejor campaña promocional para el turismo, para el comercio y para la hostelería. Nubes de tormenta ayer, tormentas secas al anochecer y nubes también que nos estaban indicando inestabilidad esta mañana sobre el cielo de la provincia. Y nubes tormentosas que se quedaban muy bien reflejadas en la imagen del satélite Meteosat. Como vemos, ocupaban sobre todo estas nubes tormentosas el centro de nuestro país. Y para mañana una situación todavía de bajas presiones relativas con una línea de inestabilidad entrando por el oeste. Mañana por la tarde volverán a repetirse las tormentas y chaparrones que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el este, y también acompañadas de granizo. Además bajarán las temperaturas. Concretando para nuestra provincia en este jueves 25 de junio. En el norte por la mañana ya inestabilidad, a partir del mediodía tormentas y descenso de temperaturas. En Espinosa de los Monteros máximas de 28 grados, por Villarcayo, Miranda de Ebro las máximas estarán sobre los 29-30 grados, con tormentas también en esta zona por la tarde. En la Bureba y en el este de la provincia tendremos también tormentas que podrían ser fuertes en la cara norte de la sierra. En Briviesca máximas de 30 grados, en Belorado 29 grados, por Prado Luengo se quedarán en 26, con mínimas como esta noche muy templadas también. Por el centro y el oeste amanecer templado como hoy, que hemos tenido unas mínimas de 14 grados. En Burgos capital habrá tormentas por la tarde, también en Atapuerca, y por el oeste también tormentas que serán fuertes sobre todo en el norte de Villadiego. Las temperaturas máximas sobre 28-29 grados. Ya por el sur hablaremos de chubascos, aquí más débiles y menos probabilidad de tormentas. En Lerma las máximas se quedarán en 29 grados, las mínimas entre 14 y 15. Y en Aranda máximas de 32, mínimas de 16 grados. Por la sierra tormentas por la tarde con temperaturas que bajan, máximas que se quedarán en Salas y en Quintanar sobre 28-27 grados, mínimas eso sí agradables de 14-15. Burgos mañana tendremos también tormentas, riesgo de tormentas fuertes por la tarde. Para el viernes empezarán a remitir las tormentas y los chubascos ya serán más débiles, aunque bajarán las temperaturas, pero el fin de semana volverá la estabilidad y volverán a subir las temperaturas a partir del sábado-domingo. Y terminamos nuestro espacio de hoy con una planta que no podría faltar en este día de San Juan, el hipérico. De San Juan también, una planta que ya se utilizaba en la Edad Media para cicatrizar las heridas, una planta milagrosa, muy utilizada, como digo, en la medicina desde antiguo, la hierba de San Juan. Gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8, descansen y si quieren mañana más. Adiós.